pues este tema que nos genera tanta emoción va a ser aclarado y sobre todo enriquecido por el conferencista invitado de la tarde de hoy, que es nada más ni nada menos que un gran amigo mío y socio de negocios, que es escritor, un escritor vallecaucano, que ha escrito alrededor de más de 14 libros de obras literarias que están enfocadas en el crecimiento personal de la humanidad. Y además de ello es poeta, conferencista internacional y un formador de líderes, un empresario coherente en las Américas. Entonces quiero recibir de una manera bastante alegre y que amistosa a mi amigo Willy Caicedo. Entonces, bienvenido, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andrés Felipe Rodríguez, ¿no? Más conocido en el mundo de las charlas, de las conferencias, como el famoso, el popular Sopa Clara. Muy bien, excelente, un abrazo bastante fraterno a Andrés, a José Manuel Santa Gutiérrez, que se encuentra también por el llano, a todos y cada uno saludándolos muy efusivamente, al resto de socios, amigos, invitados en esta tarde de pulimiento, ¿no? Más que aprendizaje, de pulimiento de precisar muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, sobre todo con ese tema que es la realización. La realización es algo súper importante. Y escuchaba muy atentamente cómo Andrés hablaba acerca de conocer la verdad y que la verdad siempre nos hará libres, ¿no? Bueno, eso es un principio. Tengamos en cuenta que eso es un principio, eso está en la Biblia. La Biblia es un libro que está, es decir, de hecho es el manual, así como cuando uno compra, qué sé yo, una nevera, una licuadora, que eso dice antes de prender, lea el manual, ¿no? Y eso uno por no leer el manual se tira el aparato. Leer es súper importante, eso tiene que ver con el conocimiento y obviamente una persona, de hecho no inteligente, sino medianamente sensata, tiene en cuenta qué se dice acerca de la vida, Digamos que para tener éxito nosotros debemos conocer los principios, para tener éxito nosotros debemos de conocer, digamos, el manual. Para nosotros tener éxito tenemos que conocer nuestros orígenes, ¿no? Y cuando hablamos de todas esas cosas que tienen que ver con la realización, pues en la realización interviene la naturaleza, ¿no? Y quien rige la naturaleza es la personalidad sublime de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno de alguna manera ve en los textos amigos, cuando uno ve en los textos compañeros de camino, cuando uno ve en los textos eso que le ayuda como a encender la luz en ese momento de oscuridad, entonces uno tiene que ser consecuente y leer, ¿no? Y leer. Obviamente que cuando se habla acerca, pues, de la Biblia, pues obviamente hay un sesgo, ¿no? Porque de hecho es el libro más importante, mucho más popular, pero como hay un sesgo, ¿no? Un sesgo en el cual cuando se habla de Biblia la gente como que se estremece, ¿no? Y entonces, claro, por eso pues de alguna manera, de hecho se han escrito muchos libros precisando, pero todo está, es decir, en ese mismo contexto. Y es muy importante tener en cuenta la importancia del conocimiento. Por falta de conocimiento, mucha gente se esclaviza. Por falta de conocimiento, mucha gente le toca ir a trabajar de 8 a 5 durante 60, 70 años y no tener absolutamente nada. Por falta de conocimiento, la mayoría de los seres humanos ignoran el potencial que hay en cada uno de ellos. Por falta de conocimiento, mucha gente anda estresada. Por falta de conocimiento, hay mucha gente metiendo la pata. Entonces uno dice, claro, es importante, es bastante importante esa parte del conocimiento, porque es algo que a mí me apasiona
me gusta conocer, me gusta buscar, me gusta escudriñar, me gusta investigar y obviamente poner en práctica las cosas. Por eso, digamos, a estas alturas siempre pues he leído unos cuantos libros que poniéndolos en práctica, en cierta manera se ve la eficacia, ¿no? La eficacia, y por eso decidimos, ¿no? Mi mente y yo decidimos hacer network, que es el escenario más propicio para uno ser consecuente, para uno ser coherente, para uno alcanzar eso que se llama la realización, que es la paz, es el amor y es la libertad. Y todas esas tres cosas enunciadas proceden del interior no del otro, sino del interior suyo, del interior mío. Las cosas más importantes que nosotros buscamos exterior están dentro de nosotros. O sea, están dentro y eso que está dentro lo desconocemos porque, como hemos dicho, por falta de amor propio, por un lado, por falta de conocimiento de sí mismo, por otro lado, por falta de disciplina hacia nosotros mismos. Entonces, en muchos casos se carece de realización, ¿no? Pero cuando hablamos de este tema, lo que buscamos es eso, es encontrar esos puntos que hacen de cada uno de nosotros ese encendido de luces, ese encendido de caminos oscuros, de situaciones oscuras. La realización en sí es lo que busca todo ser humano. ¿Y qué es la realización? Es la paz. ¿Qué es la realización? Es el amor. ¿Qué es la realización? Es la libertad. Digamos que uno podría decir, no, ahí ya se termina un tema, porque pues básicamente eso es, pero entonces, ¿qué es la paz? Y entonces decimos, ¿y qué es el amor? Y entonces decimos, ¿y entonces qué es la libertad? Porque al tener esas cosas, entonces estamos hablando de realización. Pero cuando hablamos de la paz, entonces decimos que eso tiene unos componentes. Tiene unos componentes. ¿Sabe qué es vivir en paz? Vivir en paz es estar tranquilo, pero no estar tranquilo bajo la figura de la relajación y que uno ya se echa como por ahí. No, estar en paz es cuando uno tiene la satisfacción de que ha hecho una tarea. Estar en paz es cuando uno tiene la satisfacción, ¿no?, de que en algún momento tuvo una idea, un sueño y lo consiguió, lo alcanzó. Eso permite estar en paz. De hecho, no hay previo a la paz en sí, ¿no? La paz es superar una serie de escollos que se nos presentan en el camino. Como sabemos, hay subidas y bajadas dentro de la vida de una persona, y durante esas subidas y bajadas, ambas situaciones tienden a ser un poco extenuantes, pero la clave de caminar, la clave de avanzar está en portarnos bien en las subidas y bien en las bajadas, ¿no? Y estar siempre en armonía con lo que se nos presenta de manera cotidiana. Eso es supremamente importante, y cuando nos damos cuenta, claro, eso está dentro de nosotros. Y como digo, la mayoría de las personas, pues por lógica, los seres humanos, todos los seres humanos, incluyendo inclusive, pues, digamos, los animales, van en busca o vamos en procura de la realización. Realizarse viene de la palabra real, ¿no? Viene de la misma inclusive realidad, solo que la realidad tiende a ser un poco más subjetiva, ¿no? Porque son distintas realidades, son diversas realidades. Por eso es tan importante hacer hincapié en los principios. Ya hemos dicho, y una de las cosas que a mí particularmente me agrada de este tema del network es que se van digamos, concluyendo
eventos, se van concluyendo circunstancias, se van concluyendo, digamos, procesos. Porque como hay muchas cosas que son subjetivas y cada cual de pronto podría tener su opinión, como suele ocurrir en la cotidianidad con relación a algo, entonces la forma más práctica es sobre los hechos, ¿no? Es sobre los hechos. Entonces decir, ¿por qué estamos en paz? O ¿por qué no estoy en paz? ¿O por qué quiero estar en paz? ¿Y qué representa? Es decir, ¿cuál es el equivalente de esa paz? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una serie de componentes que en la mayoría pasamos por alto porque vamos dispersos, porque de pronto queremos hacer las cosas quizá a nuestra manera, a nuestro impulso, y ocurre que olvidamos una herramienta poderosísima que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento es realmente clave. Y una de las cosas que son más importantes dentro de la profesión de network marketing es el sistema educativo, ¿no? El sistema educativo, y tenemos siempre, tanto arriba como abajo, tenemos siempre personas, ¿no? Que están siendo incisivas en suministrarnos información, en suministrarnos aquellas cosas que les han ayudado, digamos, a pasar esos escollos digamos, de la vida como tal y todas esas situaciones que se presentan, porque realmente cuando hablamos de hacer mejor las cosas, entonces nos damos cuenta que es indispensable, para hacer las cosas bien, es indispensable el conocimiento, no basta la fuerza, no basta el entusiasmo, porque pues, lastimosamente nos damos cuenta, y para inclusive muchos de nosotros que estamos acá, hemos hecho muchas cosas en la vida con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucho entusiasmo porque de pronto obedecimos a una tradición, a una cultura, digamos a un formato académico, entonces salimos a hacer las cosas con todo el entusiasmo, porque como ustedes ven, nadie le pone más entusiasmo a la vida como una persona, digamos, que está empleada, ¿no? Uno ve el empeño que le coloca uno cuando está en la figura del empleo y toda la cosa, pero realmente ese empeño sin conocimiento, pues termina siendo cansino, termina al final siendo frustrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo que carece un poco de conocimiento, entonces nos vamos, claro, a cansar y al final quizás no vamos a obtener mucho, que es lo que lastimosamente ocurre, digamos, en la vida, en la mayoría de los latinoamericanos, ¿no? Que es hacer las cosas con empeño, dicen, y uno escucha palabras así como motivantes: póngale fe al trabajo, póngale amor al trabajo, póngale, ¿cómo se llama? Moral, ¿no? Póngale moral al trabajo y tal, y toda la gente sale así todos los días en el asunto y va todos los días, y la persona trabaja, gasta y se endeuda, trabaja, gasta y se endeuda, y entonces como la gente ve a todo el mundo haciendo lo mismo, entonces no se percata porque obviamente una persona que está ahí dándole al trabajo, pues no tiene tiempo para tomar una herramienta poderosa como es un libro, ¿no? Como es un libro, y entonces obviamente nadie le va a dar la mano. Nadie le va a dar la mano, ¿por qué? Porque es una comunidad, es un colectivo. Entonces la gente sí quiere realizarse, ¿no? Porque es imperativo para el ser humano realizarse. Pero entonces cuando no hay conocimiento, entonces viene el entusiasmo. Y el entusiasmo es lo que hace que hagamos cosas de alguna manera sin sentido. Y entonces cerremos los sentidos a las cosas y al final, por allá, cuando intentamos como espabilar, ya se nos ha ido la vida, ya se nos ha ido la salud, ya hemos hecho una cantidad de heridas, ¿no? Que mucha gente de pronto ignora las heridas que se van causando al caminar, porque en ese trajín del trabajo, del trabajo, lo primero que se va fraccionando es la familia. Lo primero que se va fraccionando son los sueños personales, porque realmente, claro, cuando uno está en esa figura que carece un poco de conocimiento, entonces uno considera que es más útil, que es más inteligente lanzarse a cumplir los sueños de otro.
y entonces uno abandona los suyos propios. Entonces uno a veces cree que uno es importante para la empresa, pero ocurre que digamos, el trabajador no se da cuenta que a la empresa lo único que le interesa es que el individuo esté sano y que tenga juventud. Esos son los dos valores que busca una empresa de un ser humano, que haya salud y que haya juventud, porque hasta donde yo sé, nunca contratan a las personas enfermas, ni contratan a las personas de alguna manera cuando se habla académicamente ya en desuso. Entonces, uno cuando está en esa figura, uno no se percata. O sea, uno no se percata y obviamente pues uno no puede esperar que el compañero de trabajo le diga a uno, mira que creo que vamos por el camino equivocado, sino que el compañero dice, póngale moral, póngale fe, tiene deudas, pero el próximo año se resuelven. Y ocurre que el próximo año hay más deudas. Con la novedad que es posible que haya un despido, que eso es lo que la mayoría de la gente odia. Entonces, obviamente no puede haber paz, no puede haber paz en una persona que va caminando en la incertidumbre. No puede haber paz en una persona que no entiende por qué las cosas no le salen bien. Porque realmente, en el ámbito laboral, las cosas no le salen bien al trabajador. ¿Por qué? Porque de hecho cuando él cree que le salen bien las cosas, entonces pues toma decisiones erróneas, porque en cierta manera se endeuda, ¿no? Confiando a que va a estar siempre ahí. Pero cuando se endeuda, entonces ocurre que viene la recesión. Y cuando no viene la recesión, pues viene la echazón. Y cuando viene la echazón, pues lo único que aparece es la lloratón. Y cuando aparece la lloratón, entonces la familia se bifurca, se rompe. Porque hemos escuchado y lo hemos visto en ocasiones, en cantidad de circunstancias, que cuando la crisis, cuando la inmunda entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos caminando ignorando la importancia de tener una economía que sea pilar de nuestra paz. Una economía que sea pilar de nuestra paz. Entonces, tenemos que decir, o ustedes van a decir, bueno, Willy acaba de decir que para la paz se necesita billete, ¿no? Y entonces uno dice, sí, claro que sí, usted tiene que asimilarlo y dice, claro, porque uno quiere vivir en paz, pero entonces usted imagínese una persona que tenga de pronto los niños ahí, las bendiciones ahí, tenga ahí 3, 4 bendiciones ahí llorando por falta de comida y la persona no tenga recursos. Pues la persona, es decir, el mismo llanto de estas bendiciones no le van a dar tranquilidad. Ahora, por muy mala que sea la persona, esa persona va a ser llamada a ese cargo de conciencia y va a decir, no, yo creo que debo salir a buscarme para quitar el llanto de estas criaturas. O sea, todo eso tiene que ver con la paz. Todo eso tiene que ver con la paz. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido en un ambiente, en una cultura donde se ha romantizado todo. Y entonces se han tergiversado los conceptos. Entonces, claro, hablamos de paz y cuando hablamos de paz nos imaginamos por allá como en una nube, como así en posición de loto y tal. Y ocurre que no, vivimos en nuestra realidad es esta, donde estamos enfrentados en un mundo material. Y ese mundo material tiene unos gastos, tiene unas obligaciones, tiene unas competencias. Entonces tenemos que incluir dentro de esa configuración de la paz, desde luego tenemos que incluir la economía, ¿no? La economía basada en un tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos hacia mañana, si nosotros hoy que estamos acá miramos hacia mañana, entonces decimos, ¿qué pasará mañana? Es decir, ¿qué pasa mañana? ¿Qué podría pasar mañana si mi economía se acaba? Y mi economía puede estar centrada en un marco laboral, ¿no? O en un marco de autoempleo. Es decir, ¿qué pasa si mañana aparece el jefe muy orondo y me dice, suba al segundo piso porque hay crisis y dentro de la crisis no podemos seguir con la empresa y entonces tenemos que cerrar y entonces con el dolor en el alma
no podemos continuar un vínculo laboral. Entonces decimos, ¿qué pasaría en ese momento? Es decir, ahí, ¿qué pasaría? Lo que ha pasado, porque son cosas que uno quizás las ve a diario, porque mucha gente que de pronto estaba muy segura y de momento es removida de su empleo, entonces lo primero que viene es la lloratón. Y la lloratón es algo que es doloroso porque de verdad, ver llorar a una persona termina siendo doloroso, o sea, termina siendo doloroso porque la persona lo hace desconsoladamente, porque la persona es como si despertara de un letargo, porque cuando la persona está empleada como que cree que eso va a estar para siempre, y ocurre que no. Entonces la sorpresa es que ya no hay más, y cuando ya no hay más, entonces lo primero que la persona dice ahorita, ¿cómo hago para cumplir mis obligaciones? Entonces esa persona que había hecho todo ese esfuerzo para hacerse la casita, que para hacerse el carrito, entonces se da cuenta que no, al no cumplir con esas obligaciones, entonces viene el dueño de las cosas que ha sido siempre el mismo y entonces recoge. Entonces en consecuencia la persona se balance y dice, pues sí, yo he trabajado toda la vida, pero realmente no tengo nada, ¿no? Y por estar corriendo en ese tema, pues he dejado de un lado los sentimientos familiares y tal y toda la cosa. Entonces, o sea, en consecuencia no he hecho nada. Entonces, ahí es donde viene la amargura. Por eso ustedes ven en las calles mucha gente amargada. Por eso ustedes ven en la calle muchísima gente llena de bronca, gente negativa, ¿no? Precisamente por eso. Entonces, obviamente, esa persona no tiene paz. ¿Por qué? Porque esa persona, mientras ha creído caminar en función del progreso, ha ido en detrimento, no solamente su parte material, sino también su parte espiritual, su parte familiar, su parte social. O sea que esa persona, en consecuencia, no se ha realizado. Entonces la persona, al ver esa situación, dice, pues no hay más, porque si alguien sabe de trabajo, si alguien sabe de meter el hombro, si alguien sabe del compromiso, soy yo. Y yo con todo eso, y no tengo nada, como dice la canción, y no tengo nada, ¿no? Tanto trabajar y no tengo nada. Llegó diciembre, tanto trabajar y no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, obviamente viene una situación de congoja, una situación de opacamiento espiritual, emocional, pasional, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. O sea, nosotros debemos de ser claros en el conocimiento, en la información. Entonces, claro, no hay posibilidad que a uno, otra persona que está, digamos, en la misma rutina, le pueda ayudar, porque obviamente uno cuando está en la figura del empleo, a uno no le queda tiempo para leer. Cuando uno tiene negocio propio, tampoco le queda tiempo para leer. No le queda tiempo para pensar. No le queda tiempo. Si uno está en el gremio de comerciantes, pues obviamente los lunes, cuando uno abre el local, escucha que el otro también abre el local y lo primero que escucha es una queja. No, que es que los empleados me están robando, no, que es que la DIAN, no, que los impuestos, no, que los chinos y nos están invadiendo y todo por aquí. Es decir, no escucha quejas. Entonces uno vibra muy bajito, en una frecuencia muy baja, ¿no? Y cuando uno vibra a una frecuencia muy baja, es como que le está diciendo la situación, córtese las venas y no joda más. Entonces, obviamente estamos hablando de que realización es paz. Entonces incluimos que todo eso está incluido dentro del bienestar. Y el bienestar tiene una serie de componentes que la mayoría de la gente descuida. La mayoría de la gente descuida. Entonces, de manera que uno va caminando como buscando la oportunidad fuera de uno. Porque a veces uno dice, no, es que lo que pasa es que aquí no está, es decir, aquí no está, tengo que ir allá. Y entonces la persona dice, no, tengo que largarme para otro lado. ¿Por qué? Porque, es decir, yo no soy capaz.
Y ocurre que podemos nosotros ir hasta el infinito, podemos ir hasta el fin del mundo, pero no va a pasar nada si nosotros seguimos con el mismo foco, si nosotros seguimos vibrando en la misma frecuencia. Nosotros vemos que el ejercicio de la realización nos permite a nosotros entender la problemática, y el entender la problemática nos aplica otro principio, que es aquel que dice que con el conocimiento cambia el sentimiento. O sea, con el conocimiento cambia el sentimiento. Trato de explicar este principio porque es supremamente importante. Sucede que yo voy caminando de acuerdo a unos ideales. Entonces, esos ideales pueden haber sido prestados, pueden haber sido heredados o pueden haber sido suministrados bajo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Son esos hábitos que nosotros tomamos porque los vimos desde que empezamos a crecer, como se dice aquella metáfora que dice de que una señora, ¿no? Una señora tenía un lago, y en ese lago pues había unos peces muy grandes, y ocurre que ella pues tenía un sartén muy pequeño. Entonces, como tenía un sartén pequeño, pues como comprenderán, al meter los pescados, ¿no?, a esa sartén, pues la cola y la cabeza les quedaba por fuera. Entonces lo que ella empieza, pues se le ocurre la maravillosa idea, es que cortar la cola y cortar la cabeza, ¿no? Cortar la cola y cortar la cabeza. Obviamente mientras va creciendo, pues obviamente vienen los niños, y los niños ven a la madre hacer eso, y después los niños tienen, obviamente ya son papás, y entonces los nietos ven a la abuela hacer eso, y después los nietos son papás, y entonces los hijos ven a los tataranietos ven toda esa cosa. Entonces ellos siguen repitiendo una situación, pero ellos no saben por qué ocurre. Entonces ellos creen que el pescado hay que cortarlo porque esa es como la sazón o qué sé yo, ¿no? Y ocurre que no, ya los recipientes vienen más grandes. Al venir más grandes, pues ya no hay necesidad de cortarlo, la cola y la cabeza. Entonces esa es la forma como se generan, digamos, en cierta manera los paradigmas, y esa situación hace mucha mella en la mente colectiva, digamos, de un continente. Entonces nosotros de alguna manera pensamos que las cosas eran como antes y hay que hacerlas como antes, y si nosotros dejamos de hacerlas como antes, entonces nosotros creemos que va a haber una afrenta, no sé si hacia los ancestros, hacia los no sé qué. Entonces hay como un sentimiento, ¿se da cuenta? Ese sentimiento en cierta manera hace sufrir. Ese sentimiento en cierta manera, evita desarrollarse. Entonces uno va dándose cuenta de la importancia del conocimiento. ¿Por qué? Porque finalmente, y siempre sabemos, y en todo proceso evolutivo de las especies, siempre se va a medir es por el fruto. O sea, y hemos hecho mucho hincapié, y quizás haremos siempre hincapié en la importancia de la producción. Entonces, claro, cuando uno tiene sentimientos arraigados bajo figuras de paradigma, pues entonces uno siente que no debe cambiar. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir así a la antigüita. Uno tiene que seguir a la antigüita, y ocurre que no. No, porque obviamente nos estamos cansando, estamos rindiéndole pleitesía a tradiciones sin sentido, reglas, normas, paradigmas sin sentido. Entonces uno dice, no, esto no va más. ¿Por qué? Porque esto me está causando insolvencia, me está causando, esto me está causando, un desenfoque, me está causando un hueco emocional, fiscal, parafiscal, como sea, me está generando una problemática. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar. ¿Pero para qué? ¿Cómo hago para cambiar? Adquiriendo conocimiento y poniendo en práctica ese conocimiento. Entonces empezamos a entender ahí que la pacificación del alma tiene que ver con la realización. La realización, entonces, eso amerita una cosa que se llama liderazgo. Entonces, ¿de qué carecemos los seres humanos? De liderazgo. Y a veces lo más importante del asunto es que nosotros de pronto creemos ser expertos en suministrarle
consejos o fórmulas a otras personas, y a veces escuchamos a gente decir, no, yo pienso que el país debía estar mejor así, si fulano de tal fuera el presidente, o si no sé quién, no sé, la Lorita, qué sé yo, porque somos dados así como de resolver las cosas con una facilidad impresionante. Entonces, si viene y esa facilidad de resolución, ¿por qué no la aplicamos para nosotros? Y esa es la parte bonita, la cual me enamora a mí de este tema del network, porque aquí hacemos las cosas de manera integral, es decir, como se suele decir, sin que ello sea un pecado ecológico, aquí podemos matar un pájaro de un tiro de dos pájaros, o un pájaro, podemos matar un pájaro con dos tiros, o dos pájaros con un tiro, ¿no? De un solo escopetazo matamos dos pájaros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros decimos, o sea, digamos, coloco el ejemplo personal, el ejemplo personal. Entonces yo digo, bueno, esta profesión me permite a mí aprender. Ojo, y aprender significa desaprender. Lo que más se le dificulta a un ser humano es desaprender. Porque en el aprendizaje se aferra a un sentimiento. O sea, todos los procesos de aprendizaje están aferrados a un sentimiento. Por eso ustedes han escuchado eso de que la letra con sangre entra. Y eso tiene sentido, o sea, tiene sentido. Entonces, como han habido cosas que se han aprendido y eso ha generado mucho dolor, entonces el dolor está asociado al sentimiento y el dolor en consecuencia está asociado al amor. Por eso surge un concepto que se llama el síndrome de Estocolmo, que no es más que la víctima termina amando a su verdugo. O sea, de tanto convivir la víctima con su verdugo, termina queriéndole. El verdugo es simbólico, podemos decir, una persona ha crecido tanto trabajando que termina por querer al sinvergüenza. Termina por querer al sinvergüenza y entonces el sinvergüenza termina por hacer que sucumba esa alma. Entonces vemos que desaprender una serie de situaciones cuesta. Y eso tiene que ver con el aprendizaje. Si se han dado cuenta ustedes que la mayoría de personas monta un negocio, pero se sigue comportando como si fuese empleada, es precisamente por eso, porque la persona piensa románticamente. Es como cuando nosotros nos hacemos una meta. Siempre nos imaginamos llegando a la meta, alcanzando la meta, pero nunca nos imaginamos caminando hacia la meta. Y caminar hacia la meta se llama proceso. Y lo que no le gusta hacer a un ser humano es proceso. Por eso la antesala al éxito es el proceso. Y el proceso es el pulimiento, ¿no? De manera que vemos nosotros cómo a veces somos expertos en dar fórmulas y no, esto podría estar mejor si se hiciera así y esto por aquí, por allá, pero no nos involucramos. Por esa situación es que amo el network. ¿Por qué? Porque al primero que pone contra las cuerdas es a mí. Entonces yo tengo que dejarme poner contra las cuerdas y decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es accionar. Les he contado que en estas cosas que las pone uno a prueba, realmente las pone a prueba, entonces empieza uno a descubrir cosas como, por ejemplo, eso que una cosa es la teoría y otra es la praxis. Hace un tiempo, me enviaron una persona que venía como coach certificado de una universidad de los Estados Unidos, que no sé si era Princeton, qué sé yo, y mientras hablábamos él decía que esto era lo suyo, porque tenía que ver con la gente y tal, y toda la cosa, y dijo, y no, y aquí podemos hacer conferencias y tal, y no sé qué y tal, y dije, claro que sí, por supuesto. Entonces yo le digo, mira, aquí lo que hay que hacer son 8 pasos, 8 pasos que son muy sencillos, es tener un sueño, creo que ya lo tienes, le digo yo, ser producto del producto, mira, esto es así, hay que montar un portal empresarial,
que para eso firma acá, eso no hubo problema, entonces hay que adquirir unos productos para el consumo personal, entonces no hubo problema, entonces ahí sí se está haciendo, entonces hay que hacer una lista. ¿Cómo así? Hay que hacer una lista, es decir, hay que hacer una lista. Y hay muchas formas para hacer una lista. Pues hay un apartecito aquí, un apartado en este Megano Plan, hay un apartado donde están las formas para hacer una lista, que son los amigos de colegio, y los vecinos de tal, y los de la tienda, de la carnicería, de la perruquería, el brujo de la esquina, es decir, toda esa gente se coloca ahí, y entonces uno levanta el teléfono, los llama, y prepara una cita. Digo, pues como tú eres coach, pues eso no se te dificulta. Y como tú eres coach, pues me imagino eso es como pez en el agua y tal. Entonces, dice, listo, hagámosle. Entonces digo, bueno, entonces los compromisos, porque aquí el tema es ayudarle a que la persona avance, y pues para eso, pues está el upline, ¿no? El upline está para eso. Entonces los acuerdos. Y entonces nos vemos tal día y ese día apareció pero sin lista. Hacer las preguntas que ya se habían resuelto. Entonces yo lo que me estoy dando cuenta es que primero pues la PONA tiene aparentemente un círculo social muy reducido. Ojo que esto tiene que ver con la realización. Cuando nosotros tenemos círculo social muy reducido, hay una alerta en nosotros, hay un problema en nosotros, créanme. No me puede usted decir a mí, no, es que lo que pasa es que yo soy de pocos amigos y no sé qué. Hay un problema, de verdad hay un problema y ese problema se lo resuelve el network. Por eso vemos dentro del abanico de situaciones todos los beneficios que se adquieren al hacerse, digamos, a sistemas educativos consecuentes, sistemas educativos altísimamente productivos, porque empieza a trabajar todas las áreas. Y usted tiene que dejarse, de alguna manera, tiene que dejarse, no le digo debe, tiene que dejarse procesar, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está buscando la realización. Entonces no es cuestión de que como cuando uno va al médico y el médico le dice, mira, tienes que hacer esto, y dice, no, pero no hay forma de hacer esto sin hacer eso, no hay forma de... No, es que no hay forma. Ahora, la persona puede decir, bueno, entonces yo lo hago a mi manera, que es lo que le ocurre a muchísima gente, le ocurre hacerlo a mi manera. Le ocurre que está el conocimiento, están los principios están ahí porque son los fundamentos, no hay principios nuevos, ni van a venir más principios, los principios para triunfar ya están. Entonces, de hecho, uno la tiene súper fácil porque si ya están los principios, entonces uno lo que tiene que hacer es conocer los principios. Y eso tiene que ver con educación. Ahora bien, que uno puede ir a fuentes donde no están los principios, que ese es un error, porque digamos, normalmente las personas por paradigma, que es un error terrible, o sea, terrible, por paradigma, entonces uno nace, no crece, uno nace, lo llevan al jardín, pasa al párvulos y todas esas cosas, y pasa a la primaria y la secundaria y tal, y pasa a la universidad y muere. No, se emplea y ahí sí muere. Entonces uno hace eso normalmente porque así lo hace todo el mundo. Entonces uno cree que ahí está la fuente. Pero ocurre que no está la fuente, ¿por qué? Por los resultados. ¿Se da cuenta de la importancia de medirse uno mismo por los resultados? Ahí es cuando uno llega a cierta edad y empieza a preocuparse, porque uno dice, pues uy, yo tengo todas las carreras, pero estamos graves. O sea, estamos graves porque tengo todas las carreras y esa pared está llena de cuadros, pero estamos graves. O sea, ahí es donde uno empieza como a preocuparse. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona anda con todo eso y aparece, entra al network y el network le dice, tienes que ser resiliente. Y entonces dice, ¿qué es eso? El network le dice, tienes que desarrollar habilidades blandas. Y uno dice, ¿qué es eso? Y el network le dice, tienes que llamar a quien no conoces. Y dice, ¿cómo así? Y el network le dice, tienes que soportar el no.
Y uno dice, ¿cómo así? No, yo no me estoy muriendo de hambre, yo no tengo por qué rogarle a la gente y se largan. Pero el hecho que se larguen no significa que resuelven el problema. Por eso ustedes ven y verán, ojo, ven y verán y seguirán viendo lo siguiente: personas que incursionan con el entusiasmo así a flor de piel un día, una semana, un mes, pero al mes se cansan. Y entonces la persona dice, no, yo pienso que no. Yo pienso que ya con lo que sé, yo ya me puedo montar mi negocio. Pero entonces, la pone ahí, se va a demorar 15 años más, dando vueltas, tratando de hacerle el quite al proceso, dando vueltas. ¿Qué pasa a los 15 años? A los 15 años la persona está como si hubiese empezado. Peor, porque está un poquito con más años y más bronca. Entonces la persona dice, o sea que me toca hacer eso que no quiero hacer. O sea, me toca dejar mi mala actitud, que lo que le dice el network es, deje su mala actitud, deje su negativismo, deje su improductividad. ¿Por qué? Porque para uno ser productivo, que tiene que dejar la improductividad. Entonces, que a usted le da pena hablar con la gente, pues deje la pinche pena. Que es que a usted le da miedo, deje el miedo, porque eso no factura. ¿Sí me hago entender? Y el miedo lo hace ver a uno como una cucaracha. Y ocurre que no somos cucarachas, somos criaturas de Dios y Dios no hace basura. Entonces uno dice, o sea que tengo que dejar todas esas cosas que me impiden crecer, que me impiden realizarme. Porque finalmente yo lo que quiero es realizarme. Entonces las personas piensan, a veces uno muy ingenuo, uno piensa que si no hace esto, hace otra cosa. Pero entonces uno olvida un pequeño detalle que se llaman posibilidades. Y uno que tiene que ser claro, que a veces uno se compara con Rockefeller. Porque dice, no, es que Rockefeller, pues obviamente no tiene que estar, digamos, correteando a la gente. Es que no se trata de corretear a la gente. De hecho, la persona que dice eso ignora el proceso de John Rockefeller. ¿No? El proceso de John Rockefeller, porque todo éxito, toda realización obedece a un proceso. Y lo más importante de todo eso es el proceso, o sea, no hay otra cosa, el proceso. Por esa razón lo que hacemos es entrar en consecuencia, de entender que para nosotros triunfar, o sea, que para yo triunfar, debo quitar lo que impide el triunfo. Así sean las cosas, ojo con esto que voy a decir, las cosas más valiosas, comillas. Porque claro, uno puede decir, no, es que mis creencias son muy valiosas. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Porque si las creencias que tengo me están sumiendo, entonces debo replantear mis creencias. ¿Verdad? Debo replantear mis creencias. No, es que mis sentimientos son muy valiosos. Ojo, si mis sentimientos me están sumiendo en la inmunda, en la bronca, en la amargura, debo replantear mis sentimientos. Debo replantear mis sentimientos. ¿Por qué? Porque son cosas evidentes, son evidentes. Entonces todo eso tiene que ver con el ejercicio, la importancia de la realización como seres humanos. Porque cualquier cosa que haga, cualquier cosa que hagamos, va a ser representada en su equivalente. Y eso se llama producto, fruto. Ese es todo el tema. De ahí que, ¿por qué se replantean cosas? Porque, digamos, de las cosas que son totalmente incoherentes es, por ejemplo, ver al trabajador, cómo trabaja apasionadamente, pero no tiene plata. Ese señor, esa señora, ¿qué debe hacer? Replantearse. ¿De verdad? O sea, es replantearse, porque a uno por esforzarse, ojo, por esforzarse, no le pagan. Ahora, usted va a decir, entonces no me esfuerzo por nada. No,
lo que pasa es que hay que saber esforzarse. Por eso es importante el conocimiento. O sea, el conocimiento es importante por eso, porque de hecho ustedes han visto, si no ha sido de su propia vida, han visto muchas personas esforzándose por nada. De hecho, pues uno cuando ya va avanzando un poquito en conocimiento, entonces uno ve una persona haciendo tal cosa y uno puede decir, mire, el destino de esa persona o el final de esa persona es este. Porque es evidente, o sea, eso no requiere pues de sacar la bola de cristal. No se requiere sacar la bola de cristal, es simplemente darse cuenta qué se está haciendo, porque uno dice, bueno, esto, entonces uno dice, increíble, increíble. O sea, el conocimiento es súper importante. ¿Por qué? Porque en todo ser humano está la búsqueda de la realización. Entonces, no puede estar en paz una persona que está insolvente. De ninguna manera, de ninguna manera. Y no me pueden decir a mí, no, es que la paz es espiritual o supra no sé qué y tal. No. Eso es tranquilidad. Y la tranquilidad se construye. Y lo que mayor da satisfacción a una persona, a un ser humano, inclusive a un animal, es la obra terminada. Es decir, hecho está. ¿No? Empecé esto y lo concluí. O sea, empecé esto y lo concluí, como dice alguien. Lo concluí. Entonces uno dice, o sea que claro. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que todo está dentro de uno. Desde el interior es donde procede la paz, el amor, la libertad. Entonces uno dice, ya voy entendiendo. Entonces ya no voy por las ramas. Entonces ya no digo, es que fulano y sultano y tal. No, soy yo. Porque como decía, a veces formulamos, entonces yo miraba este coach que obviamente no aguantó el proceso, se rajó, entonces uno dice, increíble. Y él que me decía, vamos a, no sé, yo hago charlas, él me decía, yo hago charlas y hago sesiones y en cada sesión la tarifa es de 250.000 para enseñarle a una persona a ser productiva, para enseñarle a una persona a dejar el miedo, para enseñarle a una persona a hablar en público, para enseñarle a una persona a romper el hielo. Así me decía, entonces yo, increíble. Miren que de hecho, él, si me escucha, él sabe que de lo que estoy hablando y de eso se trata, porque finalmente yo le dije siempre, y de hoy todavía le digo, yo le puedo ayudar. No porque yo sea no, sino que yo simplemente le digo, mire, yo hago las cosas así. Entonces yo hago las cosas así porque yo no sabía hacer esto y entiendo que para uno hacer las cosas pues tiene que accionar y accionar representa que usted tenga un porqué, que usted sea productor del producto, que usted haga una lista, que usted haga presentaciones, que usted haga un seguimiento, que usted se entrene, porque hay gente que intenta hacer esto sin entrenarse, o sea, sin información. Hay gente que no, y dice, no, yo lo voy a hacer y tal. Todas las personas no entran en la acción, que lo primero es entrarle al liderazgo, ¿verdad? Entrarle al liderazgo. Y el liderazgo es algo bien importante. Mire, el liderazgo nos hace ser coherentes. Por eso, ustedes van a ver cualquier asignatura y verán que se van a dar cuenta. Y cualquier asignatura, fíltrenla en la coherencia y verá que falla en muchas áreas. ¿No? En muchas áreas, por ejemplo, desde la academia. Ustedes ven, el profesor que enseña economía nunca ha abierto un negocio. El profesor que enseña administración no tiene ni idea de administración. Entonces uno dice, entonces usted mira, el psicólogo está con una cantidad de taras mentales y una cantidad de situaciones, entonces uno dice, increíble. ¿De verdad? Ahorita que pululan los coaches, los coaches son súper negativos, ¿verdad? Son negativísimos. Y ahí es donde uno descubre la razón por la cual el abandono en esta profesión, o sea, la deserción es impresionante. No porque la profesión no sirva, no funcione, sino porque las personas
quedan descubiertas, porque esta es una oportunidad que lo descubre a uno. De verdad, lo descubre y lo deja en evidencia, o sea, lo deja desnudo. Porque uno que se cree muy grandecito, muy, como dice, muy sabiondo, y entonces uno va y se enfrenta al prospecto y ocurre que no le salen las palabras. Y ocurre que se enreda, y ocurre que se pone así como, ¿sí me hago entender? O sea, que le está descubriendo la profesión, le está diciendo, y no que tenías doctorado, y no que tenías maestría, y te está quedando grande eso. Eso, mire, la oportunidad le está confrontando a uno, entonces mucha gente, entonces dice, no, para que no me acaben de pillar, yo más bien me largo y sigo en mi empleo. Y más bien digo, no, que eso no sirve, que la culpa es de Mauricio y no sé qué y tal. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación es bastante divertida porque uno dice, vamos a ver aquí cómo es que es el jueguito, vamos a ver aquí cómo es que es el asunto y de qué estamos hechos. Eso es lo que hace el network, ¿no? Entonces uno tiene que dejarse tratar, uno tiene que dejarse moldear y uno tiene que dejar que fluya el campeón que hay dentro de cada uno. ¿Por qué? Porque cada persona busca la realización. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, entonces nos decimos, bueno, ¿qué asignatura verdaderamente se enfoca en el liderazgo? Sin que sea contraproducente, ¿no? Porque digamos que usted sea médico, por decir algo, ¿no? Supongamos del verbo suponer. Entonces usted decide dedicar su vida a ayudar a los enfermos, porque pues el médico está para los enfermos. Y ocurre que usted da su vida, pero dando su vida usted perece. O sea, no es consecuente, se da cuenta, no es consecuente, no es consecuente. O que usted de pronto dice, por el derecho, usted se dedica a su vida, ¿no? A salvar los casos, las causas perdidas de la gente, que eso hay gente con problemas así. Pero entonces usted por eso se mete en líos, o sea, no es, ¿sí me hago entender? Porque si usted es médico y avanza en recursos, le van a decir, pues claro, claro, imagínese, usted coja al enfermo y le dice y la finca para acá y no sé qué y tal. Y si usted va donde el abogado y entonces el abogado la misma y tal, entonces si el abogado tiene plata, dice porque claro, los marranos, ¿no? Y si no tiene plata, dice ese abogado es muy tonto, muy torombolo. ¿Sí me hago entender? Te va esa situación así de que, entonces usted dice, venga, o sea que, ¿cómo hago para entrar a esa realización de sentirme yo en paz? Porque si usted trabaja y no tiene plata, usted no está en paz. Créame que no está en paz. O si cree que estaba en paz es porque no ha escuchado a ese servidor que le pone en contexto cómo es que es el asunto. ¿Sí me hago entender? Entonces, o sea, porque si uno tiene plata y esa plata, esa causa de quitarle a los demás, pues tampoco está en paz. Y si tiene persecuciones mentales por doquier. Entonces uno dice, o sea que eso tampoco es. Entonces uno dice, ¿cómo hago para que todo cuadre? Para que yo le sirva a la gente sin que yo me desgaste. Se llama network marketing. De verdad, network marketing, ¿por qué? Porque es usted darse a una causa y entre usted más da esa causa le da. O sea, se llama ley de reciprocidad. Ley de reciprocidad. Entonces uno acá, obviamente, no tiene una pérdida porque, obviamente, cuando se trata de aprender y de hacer, entonces todo se hace part-time, se hace en simultánea. Mientras usted aprende, avanza. O sea que no hay miedo, no hay esa sensación de que de pronto como cuando uno entra por primera vez, ¿no? A desarrollar una carrera, una profesión que uno empieza a estudiarla, entonces uno empieza a preguntarle a todo el mundo, venga, ¿y qué tal es esta carrera? De verdad uno hace eso, no sé, pero uno lo hace, uno empieza a preguntarle a los que ya están graduados, y dice, venga, ¿y qué tal es esta carrera? Y dice, no, buenísima, uno dice, buenísima, porque obviamente ven la ingenuidad de uno, y otro dice, no, eso no sirve.
Entonces uno al tercer, cuarto está buscando pasarse ese mes de carrera porque uno dice, esta como que no es, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tal si yo me gaste 5, 7 años acá y al final esto no sirva para nada? ¿Sí me hago entender? Entonces obviamente uno está con esa incertidumbre ahí. Mientras que en esta actividad, usted desde el primer día, usted empieza a tener una cosa que se llama resultado. Porque empieza a accionar. Por eso el sistema educativo que tiene este concepto de network es el más brutal del mundo. O sea, nada lo supera porque usted aprende de maestros. O sea, usted aprende de personas que saben hacer lo que le están diciendo hacer. Porque si usted aprende una persona que no sabe, que no tiene un porqué claro, si usted aprende una persona que no es producto del producto, si usted aprende de una persona que no tiene una lista, entonces usted está grave. Pero generalmente usted empieza a recibir información. Ahora, la figura del plan le está diciendo, yo quiero que usted avance, o sea, yo quiero que usted se realice. Es decir, yo lo incluí en mi lista y le hice una presentación porque yo escuché su sueño, escuché su porqué y yo quiero que usted realice su sueño. O sea, es más, yo estoy para ayudarle a realizar su sueño, ¿no? Hay personas que quedan un poco ahí como a la defensiva porque, claro, esto normalmente no se escucha. Entonces la gente dirá, ¿qué se traerá entre manos? ¿Verdad? La gente entra así porque la gente entra así, venga, esto suena rarísimo, él dice que me quiere. ¿Será que se trae algo entre manos? Porque la gente no entiende que la gente viene de un mundo hostil, de un mundo lleno de trampas, de un mundo lleno de marrullas, de un mundo lleno de ventajas. Entonces la persona piensa que esto es igual. Y uno tiene, o sea, uno como líder tiene que, obviamente, por eso es el proceso, uno tiene que ser muy sutil en eso, precisamente porque el demasiado interés se hace sospechoso. Se hace sospechoso porque, claro, la gente normalmente dice, no, pues que eso tan bueno no dan tanto, y no de pronto esto y no sé qué, y esa persona se va así toda picada para la casa y cuenta, y dice, no le vuelva a contestar el teléfono, no, eso bloqueelo hasta de la olla a presión, porque quién sabe, ustedes saben con todas las cosas que uno ve, con todas esas cosas que uno ve en séptimo día, no, yo le he dicho, no hable con nadie. Yo le he dicho, no le dé el teléfono a nadie. Yo le he dicho, es más, ahorita que usan tapabocas, póngaselo también en los ojos. O sea, es así, ¿por qué? Porque la persona, el mundo, como ustedes ven, el mundo es tan hostil que la gente está muy prevenida. Entonces la gente no entiende muchas cosas de primera vez. Y si uno no está preparadito, entonces uno comete ese error y entonces uno después se pregunta y dice, ¿por qué esta persona no me volvió a contestar el teléfono? ¿Por qué esta persona me bloqueó? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Y ¿Por qué? Porque uno tiene que darse cuenta que esta profesión le está diciendo, debe desarrollar liderazgo. Entonces, liderazgo, es que a mí me han hablado era de un negocio. ¿Se da cuenta? Entonces mucha gente ve la parte comercial. De hecho, hay mucha gente que se queda en la parte comercial y no le entra al liderazgo. Y es el liderazgo la parte clave. O sea, la guaca está en el liderazgo. Porque el liderazgo me está dando la promesa desde el principio. Me da las armas. Porque me hace potente, me hace competente, me hace fuerte, me hace audaz, me hace intrépido. ¿Sí me hago entender? Es decir, coloca todo eso que está dormido en este cuerpito que no creía, o en este cuerpito que era inseguro, o este cuerpito lleno de miedos, le pone y le potencia a uno todo, y entonces dice, o sea, ya creo, entonces vamos a ver cómo es el asunto. Entonces ahí se da cuenta uno que por aprender algo que tiene que ver con el empoderamiento de uno mismo, con la seguridad de uno mismo, con la confianza de uno mismo, eso vale la plata del mundo. Eso vale la plata del mundo, porque es por eso que la gente paga una carrera, para que lo transformen. Y ocurre que a la persona no la transforman. Cuando uno va a la escuela y sale graduado, no sale transformado, sale con título sí, pero sale torombolo. Y cuando uno no cree, dice, pues uno simplemente mire los estados financieros, entonces dice, ya entendí. O sea, yo necesito es algo que verdaderamente tenga que ver conmigo.
Y cuando hablamos de la paz, eso tiene que ver conmigo y está dentro de mí, no está afuera. Cuando tengo que ver el amor, eso está dentro de mí, no está afuera. Hay mucha gente buscando el amor por fuera. Y ocurre que no, la autoestima es algo esencial para el éxito. Hay gente que está buscando que los aprueben, que otro diga, ay, mira que estoy interesado por ti y yo quiero que te vaya bien y tal, y no sé qué, y el día que se puede decir, yo quiero que ya no te vaya bien, entonces ese día esa persona se corta las venas, ¿por qué? Porque otro le dijo, otro baboso o otra babosa le dijo que no servía para nada y tal, entonces la persona se pone muy triste y tal, y ocurre que no, eso es falta de autoestima, y está bien tener falta de autoestima, o sea, pero no seguir con ella, porque uno necesita espacio donde uno suba la autoestima. Por eso están los psicólogos. Los psicólogos están para acoger a la persona y terapiarla. Pero se trabajan áreas, no se trabaja en conjunto. Y trabajar en conjunto, uno necesita escenarios que trabajen el conjunto de uno. Porque uno puede sentirse así, levitando como un globo de felicidad, pero deja otras cosas pendientes. Dicen, no, o sea, tiene que ser integral. Tiene que ser integral, o sea, el amor también con recursos. El amor con recursos, porque eso hace parte, digamos, del florecimiento del individuo como tal. Entonces dice, bueno, sí, yo tengo amor, pero no solamente amor espiritual, tengo amor y entonces yo puedo hacer causas, desarrollar causas, ¿por qué? Porque tengo amor y tengo cómo hacerlo, ¿no? Hay veces ahí me encontraba con nadie, yo quisiera hacer eso, pero la persona no tiene tiempo. Yo tengo amigos médicos, abogados, contadores, magistrados, o sea, de todas esas cosas así. Y ellos me dicen, ¿y a ti por qué te queda a ti? Y yo dije, pues es que, ¿a usted quién lo mandó a ir a la escuela? Yo les digo así jocosamente, ¿quién lo mandó a ir a la escuela? Porque quisieran hacer muchas cosas, pero no pueden porque están presos de unos empleos que no les dan felicidad. Porque cada que los escucho veo una queja, tengo una queja y una queja, entonces yo digo, increíble. O sea, yo no es que sea muy iluminado, pero yo soy muy bendecido, porque es que yo veo otra cosa y yo dije, yo no, por ahí no es. Pero veo que la inclusividad es que les cuesta soltar. Les cuesta soltar. ¿Por qué? Porque mucha gente le tiene aprecio a eso que decía hace un rato. A reglas sin sentido, normas sin sentido, tradiciones sin sentido, paradigmas sin sentido. Y uno dice, no, al traste con eso, al traste con lo que se me lleve en la vida, al traste con lo que me impida la felicidad, el amor, el expresarme, el desarrollar. Hay gente que uno la escucha y quiere hacer muchas cosas, pero el hacer muchas cosas no se lo impide, lo único que se lo impide es uno mismo, porque uno para hacer muchas cosas tiene que soltar muchas cosas. Pero aparece el miedo y dice, bueno, ¿y si yo dejo esto, qué va a hacer de mí? Pero es que ya está en la inmunda, desde la actitud ya está en la inmunda, entonces más bajo no puede caer. Entonces ahí es donde viene el empoderamiento y eso tiene que ver con el liderazgo y el amor a uno mismo. Porque a veces nosotros sí podemos manifestar amor por otro, pero eso es un engaño, eso es un enjuague mental. El amor empieza de uno mismo, se llama amor propio, que es la dignidad. Y hay gente sufriendo por otras cosas, sufriendo por otras causas, que eso en psicología se llama escapismo. O sea, hacerse el loco. De hecho, cuando la persona acude a la cantina a levantar la copa, se está escapando de su realidad. Y entonces dice, quiero beber para olvidar mi inmunda. Quiero beber para olvidar mi pinche vida. Y quiero beber para olvidarme de esa realidad amarga. ¿No? Entonces uno dice, increíble, increíble, increíble esas determinaciones que uno tome como persona. Entonces uno, ¿qué necesita? Hacer network marketing. ¿Por qué? Porque le va a confrontar su situación y le va a decir, mire, esto es lo que hay que superar. Esto es lo que hay que trabajar. Y si usted empieza a trabajar, eso que se le dificulta, usted lo va a resolver. Y si lo resuelve, dése por bien servido. Dése por bien servida. ¿Por qué? Porque uno no triunfa es por la cantidad
de por la cantidad de paradigmas, ¿no? Por la cantidad de complejos internos de uno. Eso me he dado cuenta que el no triunfar en la vida es por la cantidad de complejos, porque hay gente que le da pena vestirse bien, de verdad, hay gente que le da pena hablar bien, hay gente que le da pena sustraerse de la manada, hay gente que siente que tiene que rendirle pleitesía a la manada, y hay gente que no le gusta, por ejemplo, eso de hablar dándole a la cerveza un domingo a las 6 de la mañana. No le gusta eso, pero como eso ya es una tradición, tiene que ir ahí o sea, siente que por obligación tiene que hacer esas cosas. Y uno dice, pero por Dios, y una persona así pretende decir que va a alcanzar cuando no es así. Entonces, todas esas situaciones hacen parte de ese amor, ¿no? El amor del ser humano. El ser humano cuando decide prestarle atención y conocer acerca del amor y decir es que todo eso procede del interior. Eso tiene que ver con la realización. Y eso, el amor, claro, el amor, usted dice el amor, claro, el amor tiene su equivalente desde el punto de vista también económico y altamente económico. Porque las personas, como se vive en un mundo de romanticismo, entonces las personas piensan que el amor es otra cosa, o sea, que es una situación así de idilio y tal, pero la realidad es que cualquier cosa, inclusive tener tiempo para el amor, requiere eso de tiempo, ¿no? De tiempo, o sea, tiempo y tiempo remunerado, es decir, en el cual uno dice, pues, para sacar tiempo, para pensar en el amor, se requiere tiempo, se requiere espacio, entonces sabes, no, que no puede ver a la persona porque le toca trabajar. Y entonces no puede ver a la persona porque no está trabajando, pero no tiene plata, o sea, no tiene ni para el bus. Y pues un amor sin helado pues tampoco aguanta, ¿no? Entonces son cosas que empieza uno a mirar y dice, no, todo tiene que ser eso integral. Entonces uno dice, eso tiene que ver con la realización, tiene que ver con la realización. Es la realización personal, no la realización colectiva, porque cada cabeza es un mundo, pero uno en lo que atañe a uno, en lo que corresponde a uno, dice, o sea, el amor es una realización, ¿no? Porque como dice una canción por ahí, por amor fueron creados los hombres sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces uno dice, claro, eso va más allá de una figura romántica, idílica y tal. Entonces uno dice, qué bueno es que como también hay muchas digamos, fases del amor, porque mucha gente piensa que el amor es solamente erótico y tal. No, hay una cosa que le llaman amor platónico, el amor familiar, el amor conyugal, el amor social, el amor patriótico, el amor, es decir, todo eso constituye el amor, ¿no? Las cosas que constituyen el amor son inmensas y de hecho que es importante conocer el amor. Pero por estar muchas veces siguiendo reglas sin sentidas no se conoce el amor. Por seguir reglas sin sentido se descuida lo más importante. Por ejemplo, una pareja, un hombre y una mujer se juntan y de esa unión aparecen los hijos. Y ocurre que estos son los primeros damnificados, los primeros sacrificados por seguir reglas sin sentido, porque el padre y la madre salen muy temprano y dejan esta criatura ahí, a la de Dios. Y dicen estas criaturas hacer un esfuerzo de salir a laburar para darle un bienestar a esa criatura. Eso es algo que no tiene lógica. O sea, que la hace la mayoría, porque claro, si todo el mundo lo hace, tiende a parecer que es verdad, pero realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esa persona cree que por salir a buscarse el futuro para esa criatura se lo va a agradecer, y ocurre que no, porque agua pasada no mueve molino.
La atención, la manifestación de amor tiene que darse en el acto, en simultánea. Porque a veces uno como padre piensa que los hijos van pues a entender, ¿no? A considerar, porque a veces uno dice, es que ustedes no consideran. Y ocurre que no, eso no es problema de ellos. De hecho, no es problema de ellos. Es más, un niño le puede decir al padre con toda certeza, sin que eso sea una grosería, yo no le pedí que usted me trajera a este mundo. Obviamente, si un niño le dice eso al papá o a la mamá, le voltea el mascadero. Pero realmente el niño tiene todo el derecho de decirle al papá o a la mamá cuando le hace esas recriminaciones que yo no le pedí a usted que me trajera a este mundo. ¿Quién le dijo que yo quería nacer? A ver, ¿quién? Eso fue cosa suya. Así, con ese carácter, debían de hablarle los niños a los papás para que cogieran, como dice, fuercita, ¿no? Pero obviamente esa confrontación hace que la madre, sobre todo las mamás, le volteen el mascadero a la criatura. Pero realmente es así. Entonces uno tiene que decir, pues que claro, realmente ese niño lo que necesita es atención, porque yo soy el padre o yo soy la madre. Pero no, mi atención se la doy a mi jefe de 8 a 5, con horas extras, y ojalá hayan más. ¿Sí me hago entender? Eso es una locura, o sea, eso es una cosa que no tiene sentido una sociedad civilizada. No tiene sentido decir yo tengo una maestría y estoy haciendo esas barrabasadas. No tiene sentido decir yo soy el mejor ejecutivo en la empresa y estoy haciendo esas barrabasadas. No tiene sentido. Entonces ahí decimos, ¿dónde está el amor? No hay realización. No hay realización porque, claro, el niño va creciendo bajo ese techo, pero él ya no tiene padre ni madre. ¿Por qué? Porque el amor se lo ha negado. ¿Sí me hago entender? El amor se lo ha negado. Entonces uno dice, o sea, grave el asunto. ¿Se da cuenta por qué hay que hacer network marketing? Si usted no tenía una justificación, una razón de decir, que yo quiero ver la oportunidad, pero es que no encuentro cómo, ahí hay una razón fehaciente para que usted se amarre los pantalones o la falda, como sea, y diga, tengo que hacer esto, y tengo que hacerlo bien hecho, porque claro, está la otra, que mucha gente juega, como dice la triñuela, hacerlo así por si acá, y ocurre que no, eso hay que entrarles con todo, porque el éxito amerita el todo de usted. Entonces uno dice, bueno, esto amerita. Entonces, claro, que uno ve que la falta de compromiso, eso es una cosa impresionante en la mayoría de las personas. ¿Cuándo se da cuenta de que usted es una persona falta de compromiso? Cuando usted es una persona que ante cualquier argumento lo primero que expresa es una excusa. Y ya sabemos que las excusas no traman a las personas importantes, o sea, a las personas que tienen conocimiento, no las traman. ¿Verdad? Si de algo debe cuidarse uno como líder, es de las excusas. Porque las excusas no facturan. Y la excusa es una dinámica de hacerse trampa a uno mismo. O sea, la excusa es un prototipo de corrupción hacia uno mismo. Porque la excusa, si usted se pone a analizar la excusa, entonces usted va a decir, de hecho, mire, la excusa más común que coloca una persona es, no tengo plata, por eso no lo hago, es porque no tengo plata. Entonces uno dice, bueno, eso podría ser una excusa. Pero si usted empieza a hablar conmigo, se va a dar cuenta que esa es una razón por la cual debe tener plata. Que yo no quiero a la gente porque me han pagado muy mal. Dese cuenta que eso que es una excusa termina siendo una razón. Porque le han pagado mal, es que usted debe querer a la gente. No porque sea masoquista, sino para que se note la diferencia que no hay que pagar con la misma moneda. ¿Me hago entender? Entonces son situaciones, o sea, cuando usted pone a mirar así las cosas, usted dice, claro, la excusa es un hábito de pobreza. La excusa es un hábito perverso de pobreza, es un hábito de improductividad, la excusa es un hábito
de mala persona. Y cuando digo mala no significa que la persona sea así, un matarife, una persona que le hace daño así. No, estoy haciendo énfasis a esa maldad sutil. Porque a veces uno piensa que por no hacer mal, uno es bueno. Y ocurre que no. No basta comportarse bien. Hay que ser excelente, es decir, hay que ser productivo. De verdad, hay que ser productivo. O sea, no, es que como yo no he matado a nadie, como yo no he robado a nadie, entonces yo no tengo por qué hacer cosas. Error. 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 Por eso en el libro que hacíamos referencia al principio, dice que las prostitutas van camino al cielo y que los ladrones van camino al cielo. ¿Por qué? Porque hicieron mal, se reconvinieron de su camino y entonces dijeron, listo, yo me arrepiento porque yo he hecho mal. Entonces uno dice, no, es que yo no tengo por qué arrepentirme porque es que yo no le hago mal a nadie. ¿Se da cuenta? Uno tiene que entender esa situación y entonces, o sea que no basta comportarse bien. Hay que ser excelente, o sea, hay que ser productivos. ¿Sí? La atmósfera, la trampa que uno entra por no leer, por no activarse de cosas, entonces, o sea que claro, de hecho tengo una ventaja. Sí, el no hacer daño, el no hacer males, le genera una ventaja a la persona. Y es que puede hacer las cosas con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Y no hay nada mejor que hacer las cosas bajo la no obligación. ¿Sí se ha dado cuenta? Normalmente ustedes miran que hay mucha gente que trabaja porque tiene necesidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues allí al final no hay ningún mérito. La clave es poder hacer las cosas sin la necesidad. Por eso es que cuando uno está en la fase de la juventud, uno desperdicia el tiempo porque uno, como no tiene necesidad, entonces uno se relaja. Y ocurre que en la fase de la juventud es donde hay que ser más productivo. Porque uno ha crecido creyendo esta barbaridad, mire. Que le dicen a uno, no, disfrute la vida, usted está joven, disfrute la vida de playa y picnic y tal. Y ese es un error. No, la juventud es para meter el hombro en causas que tengan sentido. ¿Por qué? Porque llega ese momento en el cual uno ya tiene que estar relajado. Ustedes ven personas que ya tienen muchos años y están moliendo. Es precisamente porque uno dice, ya entiende. No, es decir, cuando no hay necesidad, es donde hay que, por lógica, mire, por lógica, y de hecho uno como ser humano tiene como un gen o como un código genético, una figura genética, es ahí donde surge el famoso presentimiento. Porque de hecho ustedes han escuchado esa frase que dice que no hay que reír mucho porque cuando uno se ríe mucho es porque algo malo va a pasar. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno, cuando está bien, es cuando uno tiene que ser altamente productivo. Y eso es un gran mérito, que usted haga las cosas no por necesidad, sino por inteligencia práctica. Por eso, en esta figura de negocio, hay mucha gente que, mire, tiene un empleo y se relaja. De hecho, la mayoría de personas que impulsan este negocio, que tienen el empleo, se relajan. Y este es un error. El empleo es una ventaja para hacer este negocio. ¿Por qué? Porque, claro, este negocio no le va a dar a usted hoy mismo montones de plata. Porque usted tiene que empezar a trabajar el coco, trabajar todas estas cosas que hemos hablado. Y eso le lleva tiempo. Entonces, si usted entiende esa parte, usted dice, claro, no voy a estar alcanzado jamás. Entonces, estoy haciendo esto sin dejar mi empleo. ¿Por qué? Porque entiendo que eso toma tiempo y entonces cuando esté ya fuerte, así como dejo ese pinche empleo y sí me hago entender y hago esto sin dolor, sin sufrimiento, sin afugias, porque es la forma correcta. Entonces uno dice, claro, porque la mayoría de la gente espera todo para lo último. La gente acude al médico cuando ya está en las últimas. ¿No? La gente corre a pagar la factura cuando ya es el último día, ya es la última hora, y ese es un hábito que hay que transformar.
O sea, hay que cambiar, ¿no? Porque todos nosotros como seres humanos tenemos inmensas ventajas. Pero miren las cosas que hace uno como ser humano en muchos casos. Uno está tranquilo y busca intranquilizarse. Uno está sano y busca enfermarse para darse cuenta que estaba sano. Entonces uno dice, uno es bien loco. O sea, uno es bien loco. O sea, es una cosa loquísima. Entonces uno se complica la vida solito. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es clave y es la falta de propósito. Y algo que hace un modelo empresarial como este es hacer que la vida de un individuo tome propósito. Porque realmente la realización consiste en moverse en función de un propósito. Ustedes ven unas personas arrastrando costales en las calles y usted dice, esa persona pobrecita, no tiene propósito, pero en ese mismo ritmo hay personas yendo a la oficina de lunes a domingo. Esa persona tampoco tiene propósito, no hay ninguna diferencia. ¿Qué hace la diferencia? El propósito, que es la razón por la cual se busca la realización. Entonces uno dice, yo tengo que ser una persona realizada. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y por dignidad humana hay que procurar la realización. Y la realización es un conjunto de cosas, y esas cosas, lo más bonito de todo, es que están dentro de cada uno de nosotros. O sea, que realmente no hay que buscar por fuera lo que hay dentro, que la felicidad está dentro, que la motivación está dentro. Las cosas más bonitas están dentro de nosotros, pero por una extraña razón salimos a buscar las cosas más feas afuera. Y eso es un problema gravísimo de despropósito. Entonces, en consecuencia, lo que requiere liderazgo es nuestra conducta. Lo que requiere liderazgo es nuestra vida. Para alcanzar cualquier cosa importante se requiere liderazgo. O sea, si nosotros vemos, yo pienso que a veces se nos va como la pava, ¿no? Como decimos en Cali, se nos va como la pava pensando en cosas que no tienen sentido, porque uno dice, bueno, yo necesito una escuela de liderazgo, pero escuelas de liderazgo no hay. Digamos, lo más próximo a una escuela de liderazgo que es realmente competitivo se llama network marketing, donde usted no solamente empieza como alumno, sino que usted está llamado a ser mentor, gestor de líderes, formador de líderes, que es donde usted empieza a darse cuenta que es un ambiente, es un escenario donde usted no se desgasta porque usted está en aprendizaje continuo y es usted altamente productivo. Entonces usted, o sea, a veces las cosas no se aprecian o no se ve el precio, más bien es por el apreciador, que el apreciador no tiene las facultades cognitivas para darse cuenta de lo importante, entonces por esa razón no le da el valor a las cosas. Por esa razón hay gente que va buscando evaluarse de personas que no entienden o sea, que no son de alguna manera evaluadores, por la sencilla razón de que no tienen la cosmovisión de las cosas, entonces no ven lo importante en lo importante. De ahí que se está marcando la parte clave, que la importancia está en usted. Y es bueno que usted sea importante para otros, claro que sí, pero que usted sea importante para usted. Y eso no tiene nada que ver con una situación de egocentrismo, no, por el contrario, tiene que ver con salud mental, emocional, pasional, porque supone que de eso se trata, que usted esté empoderado, para que ese empoderamiento, o sea, que usted esté como
podría decir como iluminado, para que ese empoderamiento suyo ilumine a otras personas, sin que su luz se apague y sin que usted apague la luz de los demás, que esa es otra de las cosas importantes dentro de esta figura del network, porque, o sea, de hecho, los que han dedicado el tiempo a estudiar este tema han dicho que esto es perfecto, y realmente lo es. Realmente lo es porque usted crece, o sea, usted crece ayudando a crecer. ¿De verdad? Usted crece ayudando a crecer. O sea que sí o sí usted tiene que accionar. Sí o sí usted tiene que accionar. Porque cuando uno se estanca, entonces no está entendiendo el universo. El universo es dinámico, es movimiento constante. Movimiento constante. De ahí que la incógnita de cómo triunfar sigue siendo